por la noche, cuando muere el sol. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio Joven La Plaza, la sede de la Concejalía de Juventud e Infancia. Hoy, en una nueva sesión del Ateneo Joven, debatiremos sobre la energía nuclear, un tema que genera especial controversia dentro del amplio debate energético. ¿Una energía limpia? ¿Es tan insegura como la pintan? ¿Hasta qué punto está justificada su uso para mantener nuestro confort de vida? ¿No hay acaso una imagen negativa sobre la energía nuclear que no se fundamenta en datos objetivos, sino en prejuicios ideológicos? ¿Cómo hacer frente a la gestión de los residuos radiactivos cuyos efectos perduran durante decenas de miles de años? ¿Y qué considerar sobre los peligros de su uso militar o del riesgo terrorista, como acreditan y nos recuerdan Hiroshima, Nagasaki, la tensión de la península coreana o Oriente Medio? ¿Justifica su viabilidad y bajo coste económicos asumir riesgos en accidentes en centrales nucleares como Harrisburg, Chernóbil y recientemente Fukushima? ¿Es compatible ser ecologista y pronuclear como, sin ir más lejos, James Lovelock, fundador de Greenpeace, que ahora defiende la energía nuclear para uso civil? ¿No es mejor alternativa de sociedad aquella fundamentada en la reducción de la demanda, la eficiencia y el decidido impulso por las renovables, evitando así problemas innecesarios? Aunque nuestra ciudad tradicionalmente viene apostando activamente por las energías limpias y renovables, y allá por el año 1983, precisamente a instancia de esta Concejalía de Juventud, se aprobó una declaración del término municipal de Fuenlabrada como zona no nuclear, hemos querido poner sobre la mesa este debate controversial para conocer qué opinan los y las jóvenes al respecto. Un debate, como todos, que desde nuestro punto de vista refuerza la conciencia ciudadana. De la mano de dos expertos en la materia, Héctor de Prado, responsable de Energía y Cambio Climático de la ONG Amigos de la Tierra España, y de Luis Yagüe, presidente de Jóvenes Nucleares, Asociación y Comisión de la Sociedad Nuclear Española, intentaremos arrojar un poquito de luz sobre el debate energético, crucial para nuestro país y en particular dentro de un complejo contexto mundial. Un debate que queremos sin complejos, pedagógico, cortés, con datos y, cómo no, participativo, con todos y con todas vosotros. Y aquí no solo los presentes, como también los que nos están acompañando a través de Internet vía streaming en www.juventudfuenla.com y en el debate abierto de #AteneoJoven en Twitter. Y bueno, después de esta breve presentación, pues básicamente explicaros cuál es el formato del debate a los que estéis aquí presentes. Consiste básicamente en una presentación breve, esperemos que enjundiosa, sobre los diferentes posicionamientos al respecto del debate nuclear. Posteriormente se abrirá un pequeño turno de réplica o de debate entre los dos ponentes y posteriormente lo que define realmente un Ateneo como un foro de participación que a través de Twitter y que a través de vuestras preguntas pues se vaya generando un debate rico y sobre todo subrayando lo que antes planteaba, cortés. Y nada más, para empezar, bueno, pues en principio pues tiene la palabra sí. Héctor. Bueno, pues buenas tardes, gracias por invitar a Amigos de la Tierra y por invitarme a mí también a Fuenlabrada, un día más, aunque hoy me haya perdido un poco, así por los barrios, olores y colores de la población, he conseguido llegar al centro. Bueno, yo soy Héctor de Prado y trabajo en Amigos de la Tierra, en la coordinación estatal. Básicamente soy el responsable de cambio climático y de energía. Sobre todo llevo trabajando en los 3 últimos años temas de cambio climático, es decir, la reducción de emisiones. Pero desde luego la energía es una de las llaves para reducir pues este exceso que tenemos de emisiones, ¿no? a causa de nuestras actividades. Con lo cual, hoy vamos a centrarnos en la energía nuclear y, sobre todo, bueno,
yo desde la parte que me toca voy a intentar, con todo el respeto y con todos los datos también posibles, intentar desmontar muchos de los mitos acerca de la energía nuclear. No voy a ir con la prepotencia, ¿no? O que a lo mejor Luis me ha intentado dejar ir como en plan, bueno, pues aquí tienes como la gente de tu lado, ¿no? Porque todo el mundo es como muy antinuclear. No quiero jugar con ese tipo de prepotencia en el sentido de a la hora de presentar los argumentos. Lo que voy a intentar decir es un compendio de datos basados, pues sobre todo eso, ¿no? en estudios o tanto en hechos históricos, pues para intentar desmontar un poco los mitos de una industria que tuvo su momento álgido hace bastante tiempo ya, que luego durante bastante tiempo se dejó bastante de hablar, especialmente pues después de los accidentes, ¿no? de Three Mile Island, de Chernóbil, pero que sin embargo con el tiempo y un poco también a raíz de este interés global por reducir las emisiones se ha vuelto a poner otra vez en el plano de actualidad. Y ha sido como un poco el resurgimiento del lobby nuclear que algunos ecologistas, no todos, creían pues silenciados permanentemente. Eso no es cierto. Yo desde el cambio climático sí que os puedo decir sobre el tema de la reducción de emisiones es que, bueno, pues la ciencia dice que tenemos que reducir un 80% nuestras emisiones para 2050 y que en el caso de la energía nuclear, como muchos estudiosos y como muchos defensores de este tipo de fuente de energía, pues dicen, claro, la energía nuclear emite mucho menos CO2, es una de las frases, ¿no? típicas que te pueden decir. El tema es que, ¿qué pasa? Que para alcanzar este 80% y si dejáramos de un lado, por ejemplo, las renovables o tal, quisiéramos centrarnos solo en la energía nuclear, a día de hoy se tendría que triplicar el número de reactores nucleares. Y todos sabemos, bueno, todavía no lo sabemos, pero supongo que irá saliendo en la conversación, el coste que tiene poner en marcha una de estas plantas y luego el tiempo que lleva. Entonces, a mí me da la impresión que, aunque fuera una solución válida ambientalmente, socialmente, éticamente correcta, en todo este tiempo entre que se arman las nuevas plantas nucleares y empieza a funcionar, la batalla del CO2 estaría perdida. Con lo cual, lo que necesitamos son soluciones genuinas. Necesitamos soluciones de verdad para reducir las emisiones desde ya. Entonces, yo creo que ahora, tal vez ya he hecho mi presentación inicial, vamos a ver si podemos ir poco a poco hablando un poco de los pros y los contras que tiene esta fuente de energía. Desde luego, yo ya os digo, la energía nuclear, todas las promesas que se habían hecho en los 60, 70, 80 sobre el futuro como fuente, en la mayoría de casos, incluso en los países donde más éxito ha tenido la energía nuclear, como Japón o Francia, estas promesas se han quedado a medias en muchos casos. No sé qué piensa mi compañero Luis, supongo que no. Bueno, muchas gracias. ¿Me oís, Héctor? Permitirme, siento, Héctor, la verdad es que se ha cumplido bastante bien el tiempo. Teníamos establecido pues, una presentación de 9-10 minutos. Voy a intentar ser breve, pero eso un poco más extenso que Héctor al respecto. Y sí, por supuesto, como bien ha dicho, yo pienso, pero vamos, una persona como yo de 27 años, al igual que Héctor, que también es joven, pues basado un poco en lo que ha vivido, en lo que conoce, pues por qué defiende la energía nuclear, ¿vale? Permitirme. Bien. Sí. Bueno, básicamente voy a poner los pilares por cuales creo que la energía nuclear es necesaria. Pero muy bien lo ha dicho Héctor y en eso estoy de acuerdo. Tenemos un problema de aquí a 2050 por temas de cambio climático y tenemos un problema por costes, tenemos un problema porque tenemos energía muy cara y poca, ¿vale? Entonces, quiero ver con mi presentación cómo la energía nuclear efectivamente no es la solución a todos esos problemas, como ha dicho en Francia, cuando se creó con los átomos por la paz, ¿vale? Que lo que se quiso es utilizar la energía nuclear que venía utilizándose con fines armamentísticos, con otros fines, ¿vale? Para mejorar el desarrollo de las personas y, por ende, de la sociedad. Entonces, dejarme introducir el concepto de desarrollo sostenible. Es aquel que satisface las necesidades de hoy,
¿vale? Sin comprometer las necesidades futuras. Y en eso Héctor estará de acuerdo conmigo, es que es fundamental que nuestro desarrollo futuro se base en ello. Y desde el punto de vista del desarrollo sostenible, poner 3 pilares, es decir, cómo se cumple este requisito. Primero, el cambio climático, por supuesto, es fundamental, las emisiones de CO2. Por otro lado, la competitividad, ¿vale? Vivimos en un mundo, nos guste o no, que es competitivo. Competimos contra Francia, competimos contra China. Es decir, precios de energía muy caros lo que hacen es llevarse pues las industrias que ya lo hacen a otros países fuera. Y este es un coste más, ¿vale? Entonces, si somos coherentes con dónde vivimos y cómo vivimos, otra cosa es que haya que cambiar los hábitos, y en eso estoy completamente de acuerdo, necesitamos apostar por una energía también que sea competitiva. Y por otro lado, el tema de la seguridad de suministro. La energía nuclear, el famoso auge, no fue por ser barata, cara o no, fue porque en los años 70 estuvo la crisis del petróleo y entonces se vio que se dependía de una manera muy grande de países árabes que no se quería depender, ¿vale? Por lo tanto, al igual que pasó en 2009 con Rusia y Moscú, se dependía en los países del este de Europa del gas de Moscú. Por lo tanto, si te cierran el grifo, te quedas sin calefacción y gente fallecía literalmente, ¿vale? Basado en eso, aquí creo que Héctor estará de acuerdo conmigo, si ve la imagen, todos la conocemos, es justo este escenario y tenemos recursos suficientes. Todos estaremos de acuerdo en que creemos que no es justo y tampoco es sostenible, ¿de acuerdo? Y las previsiones de crecimiento, pese a que en España estemos como estamos, son de un aumento de la demanda escandaloso, ¿vale? ¿Eso qué supone? Que el precio de la gasolina vale mucho más ahora que hace 5 años, ¿estáis de acuerdo? Y va a ser así dentro de otros 5. Y al igual con la electricidad. Entonces, ¿hay una única solución? Yo creo que no. Creo que parte de la solución, junto con las energías renovables, con la investigación y el desarrollo en fusión, es una parte del quesito para solucionar los problemas que tenemos hoy. Sí. Y mañana pues vamos a investigar para encontrar fuentes que puede que sean mejoras. Completamente de acuerdo. España estamos igual, no nos engañemos. Dependemos dependemos en un 70-80% del gas y petróleo del que no disponemos, ¿vale? Y el resto, o sea, está basado en nuestro sistema eléctrico y energético primariamente en fuentes fósiles. Y con temas de CO2, como muy bien ha dicho, no cumplimos. Y España, a nivel particular, el protocolo de Kioto, no sé si sabéis, nos permitía un aumento del 15% de las emisiones con respecto a las que hacíamos en 1990. En 1990 hasta 2008 aproximadamente, España no dejó de crecer. Eso que supone va directamente proporcional el crecimiento a la demanda de energía. Y ahora ha bajado, no porque seamos más eficientes, no porque tengamos, que también hay que serlo, ¿eh? Por favor, no nos confundamos, la solución no es la energía nuclear, no es el problema de todos los males, no. Yo creo que mucho de lo que va a decir Héctor es parte de la solución y yo creo que la nuclear es otra parte. Vemos que ha bajado las emisiones de CO2, pero esto ha bajado porque ha bajado el crecimiento y, por lo tanto, la demanda de electricidad y la demanda de petróleo. Y entonces, la nuclear, en base a estos 3 pilares que os he comentado, ¿cómo puede ayudar? ¿Vale? Está claro que tiene inconvenientes, seguro que salen aquí, pero ¿cómo puede ayudar en este aspecto? Pues desde el punto de vista medio ambiente tenemos los residuos, aquí saldrá, pero que conste, y aquí siempre cuando se habla de residuos es un problema. No, bueno, un problema se define aquel situación que no tiene solución, ¿vale? A día de hoy el residuo tiene solución y se trata. Es decir, en España el residuo de baja y media actividad tiene un centro, un repositorio en Córdoba, en el Cabril, y el de alta, habéis oído Villar de Cañas, se va a establecer ese centro. En otros países se hacen de otras maneras. Por desgracia aquí, y esto saldrá mucho en la conversación, la energía nuclear, algo que debería ser técnico o de decisión de la población, muchas veces depende más de las decisiones políticas o de lo que yo pienso que de lo que es lo mejor, ¿vale? Con respecto al tema de las emisiones, que muy bien lo ha dicho Héctor, efectivamente la energía nuclear, y un gran defensor de ella ha sido James Lovelock, fundador de Greenpeace, evita el cambio climático. ¿Por qué? Tendrá otros inconvenientes, pero este desde luego que es una de las ventajas, porque la emisión de CO2 es la menor, es la segunda fila que veréis ahí arriba, está la hidroeléctrica, nuclear, eólica, solar,
Y ya vienen los ciclos combinados, el fuel y el carbón. Como veréis, emisiones de CO2 muy superiores a las de, por supuesto, la nuclear y las renovables. ¿Y por qué estratégicamente la nuclear es una ventaja frente a cortes como de Rusia, como de países árabes? Porque hay mucho uranio. Y no solo uranio es lo único que se puede quemar en las centrales nucleares. En India queman el torio, ¿vale? O sea, que no me vale decir, no, pero es que hay uranio para 100 años. No, eso, primero, no es cierto. Y segundo, no solo el uranio se puede utilizar. Y aparte está distribuido a lo largo de la geografía en países como Canadá, Australia, Namibia, Rusia, os sorprenderá, España, ¿vale? Disponemos de uranio para poder abastecer a nuestras centrales. Otra cosa es que por costes nos sale más barato comprarlo, como nos saldría con el carbón, pero no lo hacemos por otros temas políticos, ¿de acuerdo? Y luego tiene una gran ventaja, la energía nuclear, si tú me dices cuánto va a ser el coste de aquí a 2020, yo te lo sé decir, porque como las variaciones del uranio, que es lo que puede variar, solo afecta en un 5% del coste final, por mucho que me suba el uranio, el coste de la electricidad en 2020 va a seguir siendo muy estable, cosa que no puedes asegurar con el resto de fósiles. No sabemos el precio dentro de 5 años de la gasolina. Y esto es un estudio hecho de Pricewaterhouse del coste de la energía nuclear, como veréis, competitiva, dentro del rango bajo de otras tecnologías en diferentes países, como Norteamérica, Europa o Asia. Y, por tanto, simplemente esos 3 pilares, es decir, ¿por qué la energía nuclear ayuda? Seguridad de suministro, estratégico, emisiones de CO2 al medio ambiente y, por último, competitividad. Y con esto, perdonad si me he podido enrollar más de la cuenta y nada, agradeceros que estéis hoy aquí y todas las preguntas. Yo creo que lo que enriquece el debate es vuestras preguntas y nuestros distintos puntos de opinión. Yo creo que ya dejo paso a Paco para que modere y demás. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Pues yo creo que podemos ir empezando, ¿no?, a generar el... Sí, a mí no me gustaría precisamente un poco al hilo de su intervención, sobre todo hablar del tema de la competitividad, pero también de las emisiones. Nosotros, por ejemplo, desde Amigos de la Tierra tenemos un estudio en el cual hacemos como una especie de proyección de escenario de cómo podríamos alcanzar, por ejemplo, un 40% de reducción de emisiones en Europa para el 2020. Y te doy la razón con esto, Luis, de que precisamente la energía nuclear es de las últimas que nos cargamos. Es decir, nos cargamos antes como fuente, pues evidentemente el carbón, lo habéis visto en el porcentaje de emisiones, pero sí, dejamos, es cierto, la nuclear y el gas en una última etapa. ¿Pero por qué? Básicamente porque si tienes una central o una planta nuclear funcionando, sí, desde luego puedes cerrarla ya, que es lo que se pide en algunas, como por ejemplo Garoña, tal, pero esto es por otros motivos, más que nada porque son obsoletas, son viejas, pueden tener un riesgo de accidente muy grande. Pero solo, en fin, te quería dar un poco así la razón en el sentido de lo que sí, desde luego, no estamos de acuerdo es en abrir más plantas nucleares. Porque así como, por ejemplo, en el mundo, pues la edad media, la vida media de una planta pues suele estar entre los 22, 23 años. En el caso de España, 25, pero bueno, ahora ya empieza a haber planes de seguir alargando, pues por ejemplo, pues las que hablamos, Garoña, pues de alargarlas. Claro, es un riesgo innecesario que creemos que no merece la pena correr. Y luego, en cuanto al tema de la competitividad y que es un tipo de energía pues que puede atraer a los inversores y que es rentable, pues nosotros creemos que no es así. Básicamente, bueno, motivos, pues desde luego la enorme inversión de capital y los plazos de construcción, que son muy prolongados, y luego la propia tendencia que estamos viendo en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Asia, donde a lo mejor hay bastante gente para una capacidad de recursos muy limitada, pues yo creo que de los, no sé, a lo mejor 30 o 40 últimos permisos que se han dado, probablemente más de la mitad sean para China, por ejemplo. Pero es que aún así ni el propio ¿cómo se llama? El Banco Asiático de Desarrollo, por ejemplo, no promueve inversiones en este tipo de energía. ¿Por qué? O sea, ellos que tienen los ingenieros financieros más potentes. Lo mismo con el Banco Mundial. El Banco Mundial sí puede financiar proyectos de carbón a saco, plantas como esta que están organizando en Sudáfrica, etc. Pero en el caso de la energía nuclear,
parece que no están financiando este tipo de energías. Entonces, lo que me hace preguntar si realmente aumenta la competitividad o realmente sirve para atraer, ¿no?, a inversores ese tipo de energía, ¿no? No sé, ¿qué piensas? Bien. Bueno, yo creo que es bueno dar unos números, es decir, algo es competitivo o no en función de qué, cómo establecemos eso. Por ejemplo, Francia, 80% de energía nuclear, el precio más barato de electricidad de toda Europa. Eso es un dato, ¿vale? Los franceses pagan menos por la electricidad que los españoles, pese a que tengan salarios más altos. Bien, una central nuclear, es cierto, requiere una inversión de 5.000 millones de euros. Bien, pero es una inversión que, al igual que las renovables, y en eso estoy completamente de acuerdo, repercute el 85% de la inversión en España. Es decir, esos 5.000 millones de euros, pues bueno, 4.500 se quedan en España. Y luego encima te aseguras una energía a 60 años a un precio estable y económico. Con lo cual, bueno, pues así a priori me parecen unas condiciones buenas. Asia, ¿cómo está? Para que sepáis, en el mundo hay unos 400 reactores en operación, es decir, entre los años 70 hasta el 2010 se han construido 400 reactores. Bien, solo China en estos últimos 5 años tiene 26 reactores en construcción. Como veréis, un porcentaje muy considerable. Nunca se habían construido tantos reactores en tiempo, desde hace tiempo. O sea, estamos ante pues unos datos. Estados Unidos desde hace 30 años no se daban licencias de operación de reactores. Se acaban de dar este año 4 nuevas licencias de reactores nucleares. Bien, pues algo llama a que eso de alguna manera pues es competitivo. De hecho, el Reino Unido sigue apostando, Finlandia sigue apostando, Bulgaria, países del este. ¿Por qué no en más países asiáticos? Pues gracias a Dios. Una de las cosas que tiene la energía nuclear es que necesita mano de obra cualificada. Tú no puedes instalar, porque eso sería lo que no debería pasar, centrales nucleares en cualquier país, estilo Irán, porque el riesgo que tienes en esas instalaciones está claro, con lo cual necesita de una eficiencia de unas personas que operen las plantas requerida, con lo cual Birmania, Camboya, son países que no tiene sentido, por supuesto, instalación de centrales nucleares, al igual que África, excepto en Sudáfrica no hay reactores nucleares, porque no sabrían operarlos, ¿vale? En el caso de España, un reactor nuclear hemos conseguido, teníamos 9, actualmente 8 porque cerraron Zorita, ¿vale? Y funcionan el 90% del tiempo, es decir, de las 8.760 horas que hay a lo largo del año, operan el 90% de esas horas. Es decir, eso es una ventaja, ¿vale? Entonces, que digamos que es caro, sí es caro, pero porque también produce. Una central nuclear diariamente produce neto 1 millón de euros. ¿Por qué vamos a cerrar algo que funciona, que es seguro y que da trabajo? Sinceramente, es que es una pregunta. ¿Y por qué no construir más? Tú bien lo has dicho, a 2050 tenemos problemas y esto puede ser parte de la solución. Hay que empezar a moverse ya porque lleva tiempo para construir centrales nucleares. Con lo cual, bueno, mi punto de vista desde luego que es distinto, pero porque donde tú ves inconvenientes, Héctor, yo veo ventajas. Sí, sí. A ver, bueno, me quedo con lo último que has dicho, ¿no? Lo de que funciona, que es seguro y que da trabajo. Bueno, yo no sé, claro, la mayoría de la gente aquí a lo mejor no sigue, evidentemente no es tan friki, si me permitís la palabra, como los que trabajamos en esto, que estamos todo el día ahí con la red eléctrica española siguiendo los porcentajes de los pools y viendo a los picos y ahora sube esta, ahora baja el otro. Lo que sí te puedo decir es que la energía nuclear hay unas bajadas de tensión bastante a menudo. Y lo dejo ahí. Y sin embargo sí que estoy viendo en el caso de las renovables que, por ejemplo, sin ir más lejos, hace menos de 3 o 4 días se batió el récord de un 60% o así de la energía del pool eléctrico provenía me parece que de fotovoltaica o eólica o de las dos, ambas. En cualquier caso, funciona, pero bueno, podría funcionar mejor. Si me permites, lo digo para hacerlo un poco más dinámico. En vez de 3 minutos y demás, yo creo que damos un punto y damos la contrarréplica porque, por ejemplo, eso, estoy de acuerdo. Para que sepamos, la solar en España no produce más del 1%, ¿vale? Llevándose primas del orden de 3.000 millones de euros, ¿de acuerdo? La solar fotovoltaica. La eólica es cierto que produce eso, pero la energía tiene una cualidad
típica, que es que no se puede almacenar, con lo cual produce 60% de energía en momentos, a las 4 de la mañana, efectivamente, cuando no queremos esa energía y la compramos a precios de 70 euros megavatio, es decir, 3 veces por encima del precio que se paga en el pool. Por lo tanto, encarece el precio de vuestras facturas eléctricas y de las nuestras, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la energía renovable, y no quiero entrar en ese debate porque creo que es el debate de la energía nuclear. Creo que tiene que quedar claro esto, la renovable no puede hacerse cargo de lo que deje de hacer la nuclear. ¿Por qué? Y es muy claro, tú no puedes predecir la meteorología. Si, por ejemplo, 2010, 13 de julio, la mayor demanda de energía de España, no soplaba viento y la solar da muy poco, ¿vale? ¿Qué necesitas? Gas, es decir, ¿qué ha pasado en Alemania? Toda la nuclear que han parado, 8 reactores, contrato con Rusia de gas y han tenido que encender todas las centrales de carbón y todas las centrales de gas. Con lo cual, ¿eso es muy medioambientalmente bueno? Pues no parece, porque la solución a la nuclear, y en el pool así lo hace, el quesito del 50% de España, que es este morado y amarillo, es gas. Otro 8% es carbón. El 20% nuclear, y es verdad, la renovable da su parte, muy buena, y cuanta más mejor, pero no perdamos de vista, hay que dar energía siempre, el consumidor no se adapta a la producción de la energía se adapta al consumidor. Sí, seguimos con el dinamismo. El tema sí, lo que has dicho de las primas, te recuerdo que muy recientemente ha habido una moratoria a las renovables. Y bueno, en fin. Pero vamos, no estamos aquí para hablar de renovables ni de lo buenas y bonitas que son, pero sí que estamos para desmontar algunos mitos de la energía nuclear. El tema de la seguridad, yo también creo que en el sentido que las renovables, o sea, desde luego, las tecnologías están avanzando a un modo que será posible almacenar toda esa energía. Me refiero que yo creo que cada vez va a ser menos necesario un tipo de energía como la nuclear, simplemente por cómo está evolucionando, ¿no? El tema del almacenamiento, principalmente en fotovoltaica. Y desde luego lo del trabajo, te diría que es que ya no son estudios de organizaciones ecologistas o de propios aparatos políticos, o sea, que demuestran que hay un potencial aquí de empleo verde de alrededor de casi 500.000 de empleos nuevos. Dime cuántas plantas de energía nuclear se tendrían que abrir para ofrecer tal cantidad de empleo. O sea, que lo da trabajo, sí, bueno. Vamos, si quieres, a otra parte que también consideramos que es... A ver, entonces hemos tratado seguridad, trabajo, lo digo por... Nos hemos ido básicamente por argumentos de tipo economicista, Vale, basado vale. en el tema de lo de la competitividad. Pero, por ejemplo, tú, Luis, has sacado algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de la seguridad, o entre otras cosas pues planteado, ¿no? Con el tema de poner el caso de un país donde requiere personal cualificado o donde cuestiones de inestabilidad política en un momento determinado vienen a poner blanco sobre negro la cuestión de la seguridad. Pero aparte de argumentos de fondo económico, básicamente diciendo, bueno, dado el nivel de demanda, que también se puede trabajar en el tema de la reducción de la demanda, aparte de argumentos de tipo económico, me imagino que habrá otros para, más allá de eso, tanto a nivel pro como a nivel anti, nuclear. Pues tengo tantos, no sé. Bueno, pues vamos a empezar por uno. Yo empezaría por los ambientales. Ambientales, vale. En el sentido de ya no solo basándome en accidentes y, bueno, estamos a poco más de un año, ¿no? de Fukushima, que sé que cada vez que oís ese nombre de ser como ¿no? Que es el tic del ojo. Pero es que es cierto, es que cualquier tipo de planta nuclear, por muy bien diseñada que esté, o sea, es simplemente aumentar el riesgo de accidente en la zona donde ha sido creada o en el país donde ha sido creado. Porque es que además este tipo de accidentes tienen dos tipos de efectos. Tienen los inmediatos, tipos onda expansiva, pues no todas las pulsiones electromagnéticas, pero luego también tiene los efectos más a largo plazo,
pues por ejemplo se dañan pues estructuras que son el sustento para mucha de la gente que vive en esa zona, y luego bueno, efectos en el clima. Son una serie de consecuencias que luego las que se siguen sufriendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pues zonas como Chernóbil no puedes afirmar que están 100% recuperadas de un tipo de catástrofe como la que ocurrió en los 80. Y bueno, y el tema de Fukushima, pues también parecía que era muy seguro y tal y cual. Y bueno, y al final, pues mira, no te quiero decir por suerte, pero así que ha servido para abrirle los ojos a mucha gente sobre el riesgo que conlleva, el riesgo ambiental que conlleva este tipo de tecnología, ¿no? Bien, vale, muchas gracias, Héctor. A ver, dejarme hablar un poco de la seguridad y contaros el tema de los efectos, ¿vale? No existen ondas electromagnéticas, ¿vale? El tema de la radiación, ¿qué es la radiación? Son partículas, energía. Aquí hay mucha radiación, ¿vale? Que de alguna manera, ondas, energía, que si os golpean las células, las más penetrantes, si golpean las células pueden provocar por daño cáncer, ¿vale? Ese es el efecto mayor de la radiación. Y tenéis el caso, efectivamente, como bien dice Héctor, de Chernóbil. En el año 86, el accidente de Chernóbil pues, provocó grandes daños a parte de la población, principalmente los que llamaron liquidadores, que era gente que iba sin ningún tipo de protección ni conocimiento a apagar el incendio, porque había un incendio por el tipo de reactor de Chernóbil, que era un reactor para producción de armas atómicas, ¿vale? No hay ninguno así en Occidente. Entonces fueron allí y bueno, se vieron afectados por la radiación. A posteriori, ¿vale? Los efectos a largo plazo, como bien dice, pues sí, se ve afectado el medio ambiente, es decir, donde de alguna manera, esto es muy sencillo, la radiación ya deja de afecta a la contaminación en la superficie, que lo que son partículas, al final, partículas de polvo, partículas metálicas de diferentes materiales, que en función de donde haya ido el viento, se depositan. Y como la radiactividad lo que tiene es, tú tienes yodo o potasio, el plátano tiene potasio radiactivo, que es químicamente igual que el que tienes en tus células, se mete dentro de tus células y te puede dañar, ¿vale? Puede producir cáncer, o médicamente se utiliza para tratación por radioisótopos del cáncer de tiroides, porque es muy eficaz matando las células tumorosas. Bien, diciendo eso, tiene sus efectos, efectivamente, con lo cual accidentes nadie quiere, ¿vale? Y de hecho, ha dicho el de Phillipsburg, en Estados Unidos, se fusionó el núcleo, como pasó en Fukushima, no sucedió nada, ni para el medio ambiente ni para las personas. Económicamente, la planta hubo que desmantelarla, un fuerte impacto económico. Chernóbil, todos conocéis el accidente de Chernóbil, ¿vale? Lo que supuso para la zona, primero porque además no se dijo nada. Es decir, la gente había sucedido el accidente y 2 días después celebraban la fiesta del trabajador en Kiev y en Pripyat, que estaba cercano, y las autoridades no avisaron a la población de que tenían que evacuar, con lo cual se ha visto que Chernóbil lo que más afectó es ese plan de emergencia que no tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque fueron los suecos en Forsmark los que detectaron y avisaron al resto de Europa que algo tenía que haber pasado, porque la radiactividad tiene unas características, pero una de ellas y muy buenas es que es muy fácil de detectar, con lo cual puedes prevenirla. En los alimentos, si tienes radiactividad, los controles, al igual que hay controles de otro tipo de sustancias, la radiactividad se controla. ¿Qué ha pasado en Japón? En Japón ha pasado que, efectivamente, gracias a Dios, no ha ido a más, como muy bien ha dicho Héctor, y el tema pues, fue un accidente en el que se fusionaron 4 núcleos, hubo radiactividad liberada al exterior con el impacto medioambiental que eso tiene, eso es así, pero a la población se la evacuó, con lo cual, a día de hoy, es verdad, más de un año después de Fukushima, los únicos trabajadores que se han visto afectados de Fukushima han sido 2 personas que se ahogaron con el tsunami y estamos hablando de una catástrofe de 15.000 fallecidos. Por supuesto, con las implicaciones económicas y medioambientales que eso supone, porque esos terrenos habrá que limpiarlo. En Ucrania no se ha hecho. ¿Por qué? Porque comparar Ucrania con Japón es muy distinto. Es decir, esas hectáreas de tierra sin uso en Ucrania, pues vamos a decir que no eran muy necesarias. Ahora el área de exclusión en Japón hace un mes ya la han reducido. Es decir, es un radio de 10 kilómetros con respecto a la central. ¿Vale? Bueno, seguimos un poco hablando de efectos. En este caso vamos a hablar de los efectos sobre la salud humana. Yo no sé si Luis, me permites sacar el tema del proyecto Ratoncito Pérez. ¿Te suena de algo ese proyecto? De los dientes.
Bueno, el proyecto básicamente os lo cuento muy rápidamente, ¿no? Era básicamente una universidad que decidió coger en Florida, pues entre 1980 y mediados de los 90, cogía muestras, que creo que trabajaron con 500 o 600 muestras, que eran básicamente dientes de leche de niños que vivían en 17 condados del estado de Florida. Y entonces lo único que se dedicaron a hacer allí básicamente es ver si encontraron algún componente radioactivo de estos que estábamos hablando ahora. Y en este caso se centraron en el estroncio. No sé si el Estroncio 90. 90. El estroncio 90, ya para empezar, no es un elemento natural, o sea, no es algo que esté en la naturaleza, sino que surge de un poco de manipular, ¿no? o de producir, perdón, a los elementos para conseguir energía en poco tiempo y muy potente. Con lo cual, lo que sucedió, lo que dijeron los resultados, es que había habido un incremento de un 37% del estroncio en los dientes de leche de estos niños, ¿no? Y lo más curioso de todo esto es que luego, en la época de los 90, se cerraron como 8 o 9 plantas y este estudio precisamente sirvió para demostrar que la salud había mejorado una vez se cerraron estas plantas en esa misma zona. Con lo cual, no sé, estamos hablando ya de vidas humanas, estamos hablando de niños o niñas que por estar o por haber nacido en la zona donde están, no porque ellas lo han escogido, sino porque han nacido allí, tienen que sufrir las causas o la herencia, ¿no? de alguien que en un momento dado decidió que la energía nuclear sería el futuro, ¿no? Sí, porque además, por lo que comentas, Héctor, entiendo que la energía nuclear la radiactividad tiene unos efectos de larga duración y cuando estamos hablando de potenciales riesgos para la salud, no solo estamos hablando de las generaciones presentes, sino de las futuras. Yo creo que uno de los temas que seguramente saldrán en las preguntas es el tema de la gestión de los residuos, que creo que es uno de los problemas serios. Muy bien. Hablar con respecto, lo siento, no conozco el estudio del ratoncito Pérez. En inglés no creo que se llame así, se llama, no sé cómo lo llaman en inglés, pero... Claro, tampoco lo conozco. A ver, con respecto a eso, yo no lo sé, pero vamos a ser un poco más rigurosos. Parece un poco cachondeo, o sea, eso parece poco serio, pero lo que sí hay estudios serios, ¿vale? Y esos los hay en España, no hace falta irse a Florida, ¿vale? El Consejo de Seguridad Nuclear evalúa todos los años a las instalaciones nucleares, ya sean hospitales o ya sean centrales nucleares, y el impacto en la zona, pero te hacen tomar muestras de la tierra, te hacen tomar muestras del ganado, te hacen tomar muestras pues de ríos, etcétera, y la afección, porque es decir, cómo afecta la energía nuclear. Sí, te puede producir cáncer a las generaciones presentes, lo del futuro es, por desgracia, es un mito, y luego si queréis explico el porqué, pero a las generaciones presentes. Entonces, ¿cómo se comprobó? Y aquí hay experimentos, por desgracia, mucho más tristes, que son Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, y probablemente en un futuro ver cómo afecta a Fukushima. ¿Qué afectó? Ver la incidencia de cáncer, es decir, normalmente todos los que estamos aquí tenemos una probabilidad de 1% de coger cáncer. Si esa probabilidad aumenta viviendo cerca de las centrales nucleares, pues puedes decir que se debe a que la central nuclear, o sea, parece lógico, ¿no? Al igual que una química, que una... Entonces, lo que hay hecho en las centrales nucleares, se comparan las poblaciones equivalentes que, de alguna manera, se pueden ver influenciados por estar cercanos a una instalación nuclear, y ver si afecta. Y los resultados, que son científicos, son rigurosos, es que no. O sea, un 37%, sinceramente, parece una broma. O sea, lo del estroncio 90, no sé, parece muy poco riguroso. O sea, lo hay. Eso lo hace el Consejo de Seguridad Nuclear y me niego a pensar que el Consejo de Seguridad Nuclear de España haga unos estudios de tan poca calidad. Entonces, con respecto a eso, nada más. Yo creo que está... Y luego el tema de los residuos. Si te parece, Paco, con respecto a, pasando del tema de la incidencia en la población, que está claro que en caso de accidente, por desgracia, pues afecta, al igual que cualquier otro tipo de actividad, y en el caso de la nuclear, tiene el añadido de que, por ejemplo, Fukushima no ha fallecido nadie este año, pero claro, ¿quién te puede decir a ti que no fallezca el que viene o dentro de 20? Eso es cierto, ¿vale? Por otro lado, el tema de los residuos radiactivos. El tema de los residuos radiactivos. A mí cada vez me parece más curioso el tema
cómo lo plantean, sobre todo, no sé, amigos de la Tierra, cómo plantea el tema de los residuos radiactivos. El residuo radiactivo, para que sepamos lo que es, y vamos a concretarlo, es los elementos de combustible gastado que produce la energía en las centrales nucleares, ¿vale? Esos productos, que el uranio, una cantidad de uranio como la falange de mi dedo meñique, produce el equivalente a 3.000 toneladas de carbón en energía, ¿vale? Esa cantidad de uranio se vuelve radiactivo al pasar por el reactor, ¿vale? Sufre una serie de transformaciones y ese combustible se tiene que almacenar. Actualmente en España, ¿dónde se almacena? En las piscinas de las centrales nucleares, es decir, todo el residuo radiactivo, una piscina, no os creáis que es una superficie enorme, ¿vale? Es como esta habitación y ahí cabe todo el residuo de los 20 y pico años de operación y en algunos casos de 40. Entonces, el de baja y media, que son guantes o chatarra de la operación de la central nuclear, se almacenan en el Cabril, ¿vale? Esos pasados un tiempo que se considera 6 generaciones, ya la radiactividad de un guante de látex, que es lo que hay, por ejemplo, sería equivalente si hubiera pasado por la central nuclear que si no. Y luego están los residuos radiactivos. ¿Qué se hace? Pues eso depende de los países. Por ejemplo, Francia los reprocesa. ¿Qué es reprocesar? Es ese combustible todavía tiene plutonio, que así a priori da mucho miedo, pero eso se puede utilizar todavía para producir energía. El reprocesado es una especie de reciclado. En España no lo hacemos, ¿vale? Porque actualmente no nos sale rentable y no tenemos las instalaciones para hacerlo. Entonces lo vamos a almacenar temporalmente en un centro que va a ser Villar de Cañas, porque actualmente se almacena en 6 puntos. Con lo cual, a mí, cuando los ecologistas están en contra de Villar de Cañas, me parece una incoherencia. Si desde su punto de vista es inseguro, pues oye, más seguro será tener que controlarlo en un solo punto que en 6 distribuidos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego a futuro hay otras formas de almacenarlo. Los suecos aquí han ido a almacenamiento geológico profundo. Ya tienen el proyecto suecos, finlandeses, que es almacenar ese residuo y asegurarte que durante el tiempo que va a ser radiotóxico no va a afectar ni a las personas ni al medio ambiente. Le paso la palabra a Héctor, que seguro que tiene más comentarios, y entonces habrá un turno de réplica para no extenderme más. Sí, gracias. A mí no, en el fondo no soy de que los ecologistas somos unos soñadores, pero yo creo que la gente que trabaja en la energía nuclear, en serio, se pasan 3 pueblos de soñadores. Primero, porque está todo el tema este de la fisión y la fusión. Como ya sabéis, bueno, está el tema de la fisión, ¿no? Que es un poco básicamente lo que ahora y lo que desde siempre se ha llevado haciendo, porque la fusión no ha habido todavía, corrígeme si me equivoco, tú tienes que sacar claramente cómo se podía llevar a cabo. Pero bueno, no es el debate. Yo que sí quería hablar del ciclocombustible nuclear, ¿no? Que es como otra de los sueños que alguien en algún momento tuvo, ¿no? En su vida. Entonces, claro, ellos decían, claro, cogemos el uranio, lo procesamos y con los productos de plutonio que surjan, pues hacemos subproductos que luego pues utilizamos precisamente estos fast breeders, ¿no? Tú lo has dicho en castellano, estos reprocesadores rápidos, que por cierto son carísimos, y ahí, bueno, pues claro, se va creando como un movimiento perpetuo, ¿no? de uranio, plutonio, y así, pues claro, es un ciclo, lo dejamos como ciclo cerrado, y qué bonito suena, pero es que la verdad se aleja bastante de eso, básicamente porque como no podemos hacer nada con estos subproductos de plutonio, pues acaba siendo considerado un desecho, con lo cual, y con todos los efectos, ¿no? que eso tiene sobre el medio ambiente y económicamente, porque es muy, muy caro, ¿no? Con lo cual, bueno, solo quería como apuntar un poco el punto este de soñador también, ¿no? que tiene todo defensor de la energía nuclear. Y bueno, y que yo sigo diciéndolo, está basado en mitos que no acaban, que acaban siendo eso, mitos, o sea, no acaban siendo algo materializable. Es decir, si la fusión existiera y funcionara, pues a lo mejor podríamos cambiar el discurso, o si el ciclo realmente del combustible nuclear fuera un hecho, pues a lo mejor podríamos, pero es que no lo es, no tiene nada de ciclo. El ciclo final es los subproductos se van a estas piscinas o depende quién las manda a las Maldivas ahí al fondo del mar. Me refiero, hay mucha opacidad con todo el tema de la gestión de los residuos, para mi gusto. Bien, bueno, Héctor, me alegro de que me llames soñador, porque sí, creo que hay que estar un poco despierto y es un mundo, y lo digo en serio, la energía nuclear
que se ha avanzado mucho y todavía hay que avanzar mucho. La investigación y el desarrollo yo creo que requieren ser soñadores y yo creo que en eso compartimos la misma inquietud, porque me figuro defenderás las energías renovables y hay que apostar por ello, ¿vale? Luego, también hay que poner los pies en la tierra, en eso estoy completamente de acuerdo. No hay que decir, no, es que esto ya a futuro, no. Si tienes un problema hay que buscarle una solución y hay que tenerla ya. Y los residuos radiactivos la tienen. Es decir, nosotros a día de hoy se gestionan los residuos radiactivos completamente en España con un ciclo abierto, que es decir, el residuo radiactivo se considera residuo, no lo voy a volver a utilizar y lo almacenaré de tal manera que no me vuelva a afectar, sin mandarlo a las Maldivas, que son unas islas preciosas. Pero en Francia sí que apuestan por eso, y no es que apuesten a futuro, es que ya lo tienen, porque efectivamente es un tema caro, es un tema de precio, pero Francia tiene 58 reactores nucleares, tienen unas fábricas que les permiten hacer eso, y para ellos el reprocesado no es caro, es rentable, porque donde no tenían combustible y tenían lo que nosotros llamamos residuo, ellos lo siguen utilizando durante más tiempo. Es decir, es como si nosotros cogemos esta botella de agua y en vez de tirarla a la papelera, la vamos a rellenar al grifo otras 5 veces. Efectivamente, generaremos menos residuo. Al final, y esto es cierto, quedará un poco. Esta primera botella de agua siempre habrá que reciclarla, ¿vale? Pero se la habrá utilizado más veces. Y eso es así, y eso se hace en Francia. O sea, eso no es tecnología de la guerra de las galaxias, no, la hay, ¿vale? Lo que pasa es que el tema está en el precio. Bueno, a mí me gustaría, para que diéramos ya paso a las preguntas de la gente, e incluso tomar los que se van volcando a través del hashtag, pues que de una manera os pido muy breve, 1 minuto no más, pues hicierais una especie de síntesis de las líneas fundamentales de argumento para defender una posición, pues, en este caso de Amigos de la Tierra y de Jóvenes Nucleares. En este caso, mejor que empiece Luis, vale, que termine Héctor, por cambiar, ¿no?, la posición del comienzo. Me parece bien y justo. Pues nada, yo simplemente lo que os había comentado. Creo que la energía nuclear, y siempre va a haber diferentes opiniones, es fundamental la información, el conocer, el que se cree debate, ¿vale? Y para eso es de agradecer a Paco una jornada como esta. Es fundamental la información y luego que cada uno se lleve su idea o se la genere, que salga con inquietud. De aquí nadie va a salir con una idea o nadie le vamos a cambiar la idea. Y yo, para mí, ¿por qué la defiendo yo desde mi humilde? Puedo estar equivocado, por supuesto, ¿vale? Es porque estratégicamente es una opción a tener en cuenta, medioambientalmente da solución a muchos problemas actuales y es una energía competitiva y en estos días hay que tenerla en cuenta, entre otras, pero no descartarla. No estamos como para descartar ninguna opción válida. Muchas gracias. Nosotros, o bueno, yo creo que la energía nuclear es obsoleta, es cara, es cierto que es menos sucia que otras tecnologías, pero que el riesgo que tiene sobre la salud humana, sobre el medio ambiente, es difícilmente comparable con otras. Y si aún me apuras más, aun cuando yo también a veces dices, ahora mismo no estamos en momento de descartar nada, pero es que cuando tengo esa pulsión de, oye, y sí, a lo mejor tienen un poco de razón y tal, luego de seguida pienso, ¿y todo el armamento nuclear de dónde viene? Ah, claro, de la energía nuclear. Entonces digo, pues mira, no. Y ahí me quedo como en plan, pues no, porque curiosamente siempre hay como algún tipo de agenda secreta entre países con plantas nucleares o tal, y creación, ¿no?, o posesión de bombas de plutonio que vienen generadas de plantas que se supone que es para la energía civil, ¿no? O sea, para la energía, o sea, para la población, ¿no? Con lo cual, si cuando tengo la mínima duda pienso en el armamento, entonces ya digo, no, nuclear no. Solo puntualizar que yo firmé cuando Greenpeace se tiró las bombas atómicas en Francia, ¿vale?, cerca de Nueva Zelanda. Yo estaba completamente en contra. De hecho, recuerdo un movimiento de Greenpeace y firmar. Eso está claro. Y si unimos energía nuclear civil a la armamentística, estoy de acuerdo en tu respuesta. Pero, claro, hay que saber diferenciarlas. O sea, yo apuesto por la famosa conferencia de Átomos por la Paz. Bueno, pues como hemos visto, ¿no?, han salido a la luz argumentos de tipo económico, de tipo ético-moral, cuestiones de sostenibilidad,
Pues ahora es vuestro turno. Si os animáis, simplemente el método convencional, que es levantar la mano y preguntas. He visto primero. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Luis, me ha gustado vuestra exposición, también Héctor, pero me han quedado más dudas con la exposición de Luis que con la de Héctor. Cuando dices que los residuos se gestionan, hombre, yo creo que una gestión no es completa si al final tú no eliminas el residuo ese. No sé si estarás de acuerdo. Y de luego me has puesto un ejemplo con la botellita. Yo no creo que el residuo, el resto de la botellita, sea el mismo que el residuo de la energía nuclear. El periodo tiene un periodo de seguridad. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad? Es que tienen más seguridad los depósitos que las plantas, porque las plantas hemos tenido algunas experiencias de verdad bastante desagradables y alguna reciente. El Consejo de Seguridad, sinceramente, todavía no conozco un informe negativo del Consejo de Seguridad. Poco informe negativo del Consejo de Seguridad sobre la energía nuclear. Dices que es la más segura. Admites que puede producir cáncer a las generaciones presentes. ¿Y a la futura? Porque el regalito que le dejamos, no me digas que de verdad cuando el día de mañana, no sé cuánto tardan esos residuos en desaparecer la peligrosidad, pero sinceramente, pues vaya regalito que le dejamos a las generaciones futuras, ¿no? Lo mismo luego se acuerdan de nosotros. Dices que es necesaria y la más barata. Yo creo que no es tan barata, que es la más cara, la más peligrosa, la más insostenible, la más contaminante, que existen residuos que se tratan en los depósitos de seguridad. Hombre, en los depósitos se depositan. Hablaos del Cabril, yo no tengo conocimiento de que en el Cabril se trate el residuo a no ser que se deposite. Que se deposita en una piscina de seguridad. Y dices que conoce el precio, que podemos conocer el precio de la energía nuclear de aquí al año 20. ¿Podríamos conocer el precio de la energía si realmente supiéramos lo que cuesta tratarla en condiciones? Tratarla en condiciones, porque yo estoy en contra de cualquier energía que nos pueda generar un residuo que sea peligroso y que no tenga un tratamiento completo. Porque, vamos, para mí el enterramiento no es un tratamiento, es dejarlo ahí para lo que vengan después. Vale, Tiene... tengo unas cuantas respuestas, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Pepe. Pues a ver, Pepe, a ver si me dejo alguna, por favor, repítemela. El tema de los residuos, y mencionabas la botella, efectivamente. O sea, no quiero decir que la peligrosidad del plástico tenga que ver con el residuo radiactivo, por supuesto que no, pero el ejemplo iba por la reducción de la cantidad, ¿vale? Y en eso sí que es claro. Con respecto a cómo se gestionan, lo mejor que te puedo decir es cómo se hace en España actualmente. Actualmente en España es lo que tú dices, se deposita pendiente de, ¿vale? Entonces, claro, dices, pero eso a mí no me vale, efectivamente, y a mí tampoco me vale. Pero bueno, hay que ir a una gestión de residuo final, como tú dices. ¿Y qué se hace en Suecia? ¿Vale? Te voy a poner el ejemplo de Suecia, si te vale. Los residuos radiactivos, y en esto hay que hablar con absoluta sinceridad, duran miles de años, ¿vale? El combustible gastado hasta que se desintegra y, por así decirlo, pudieses coger con la mano, pasarían miles de años. Ni tú ni nuestros nietos van a estar aquí. Entonces, ¿cómo aseguramos que eso está? Pues ¿cómo han hecho los suecos? Los suecos, un almacenamiento geológico profundo a 500 a 1000 metros. Perforan en la piedra y bajan ahí. Y dentro de unos bidones de un espesor de 20 centímetros de cobre para evitar la corrosión, porque el cobre tiene una propiedad muy buena, que es que cuando se oxida se vuelve más resistente. Pasa también con el aluminio en nuestras ventanas, etcétera. Y dentro de ese bidón va acero inoxidable y dentro ya iría el combustible. Ese acero inoxidable está diseñado para aguantar las presiones en caso de una glaciación, esto dicho por los suecos. A mí me sorprendió
para bien de 3 kilómetros de hielo encima de la superficie. Suena a futuro, pero es que os sorprendería la técnica hasta qué punto llega. ¿Eso es una gestión del residuo que da garantías totales? Las garantías totales, pues parece que desde el punto de vista técnico, sí. A cientos y miles de años también, ¿vale? O sea, tú sabes las propiedades del hormigón, del acero y del cobre, cómo se van a comportar, porque lo hemos tenido desde que la Tierra es Tierra, ¿vale? ¿Qué seguridad hay en eso? Pues bueno, en este aspecto es verdad que tú puedes tener una percepción de la seguridad, efectivamente, y puede que yo tenga otra. Yo creo que en eso la información e incluso la opinión, pues oye, para ti no te merece la pena, es decir, el beneficio frente al riesgo no lo conlleva, y para mí sí. Yo hoy he venido aquí en moto y tiene un riesgo. El beneficio de tardar la mitad con respecto al riesgo, pues oye, quizás me lo tenga. La energía nuclear, por supuesto, hay que valorarla. Y creo que esto no tiene que ser ni los políticos ni los técnicos, creo que tiene que ser toda la población. Y tu punto de vista, el de Héctor y el del resto, se tiene que poner encima de la mesa y ver qué es lo que queremos y apostar por ello a futuro. Y si es que no pasa nada. Puede haber alternativas más caras, más baratas, más difíciles. Ya apostaremos por ellas, pero tenerlo claro. Y el problema de esto es que muchas veces no se ha tenido claro. Con respecto al Consejo de Seguridad Nuclear, te digo, y esto es porque lo sufro desde el buen punto de vista, el Consejo de Seguridad Nuclear español es un ejemplo de lo estricto que es. Y nunca dirá nada malo, porque es que decir malo es tú paras la planta, que lo ha hecho, y hasta que no estés bien, tú no arrancas. Efectivamente, es que peor que eso no hay nada más. Oye, tú para la planta, que lo ha hecho y en varias ocasiones, y cuando tú implementes estas mejoras, ya arrancarás. Y de hecho, cada 10 años, el Consejo hace una revisión periódica de seguridad. Es decir, si no cumples estos objetivos, a ti no te renuevo la licencia. ¿Vale? Regalito de mañana, yo creo que eso está explicado antes. ¿Es la más barata? No, yo no he dicho que sea la más barata. Digo que es competitiva. A día de hoy lo es. En Francia, precios de electricidad los más baratos de Europa, un reflejo o no, pero eso es un dato, y es competitiva, ¿vale? Como otras energías. Y con respecto al coste del residuo, si se lo vamos a dejar a generaciones posteriores, ya he hablado un poco del residuo, simplemente mencionar el tema de la gestión, el coste que eso implica. Enresa, que es la Empresa Nacional de Residuos, ha estimado un coste para la gestión de todo el residuo radiactivo, que hasta el 2006 venía imputado en la factura de la luz de los consumidores. Decíais, se paga todavía la moratoria nuclear y el residuo, es verdad, hasta 2006, y actualmente ya y a futuro viene pagado por las plantas nucleares, ¿vale? Quien genera lo paga, normal. Y está estimado, y hay un fondo de reservas que se va a aprovisionar de 7.800 millones de euros pagado por las plantas nucleares para gestionar ese residuo. Bueno, ahí está el tema. Si os parece, ¿alguna otra pregunta? Sí, Es que hay algo que no me queda claro. Vamos a ver. Luis, si dices es competitivo, no es tan caro, pero si es que no sabemos lo que nos va a costar, que nos dejan, ¿cuánto ha dicho? 6.000, 7.000 millones, pero si no sabemos lo que nos va a costar el tratamiento final. Efectivamente, o sea, déjame. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Si no sabemos lo que nos va a costar el tratamiento final y que, hombre, que es muy segura. Mira, yo no conozco todavía ningún accidente de un molino eólico que se haya caído, ni ninguna placa solar que haya aplastado a nadie. Algún pájaro se habrá llevado lo suyo, ¿eh? Sí, hombre, segura. Mira, con un solo accidente que ocurra con una planta nuclear me es suficiente. Efectivamente. Bueno, pues entonces, mira, empezamos a estar de acuerdo. Mira, hombre, no, déjame, ya termino. Ya termino, no voy a hacer más preguntas porque me parece que las has contestado, ¿eh? Me parece que queda muy claro. Hombre, ni a mí, ni a ti, ni a mis nietos. Pero es que pienso en los que vienen detrás. O sea, yo sí pienso en las generaciones venideras, ¿eh? Posiblemente, a mí no me consuela que me digas que a mí no me va a tocar, a ti tampoco y a mis nietos tampoco. Depende, ¿eh? Depende. Porque si me hubiera ido de vacaciones con mi nieto a Japón, posiblemente me hubiera tocado. Pero los residuos estos que enterramos ahí, hombre, los residuos, pues yo no sé el peligro que tienen para nosotros. Hasta ahora no sé si ha habido accidente de algún depósito. Pero si son tan seguros como las plantas, no son tan seguros. Y desde luego sí que me preocupan las generaciones venideras, no solamente los que estamos aquí. Hombre, nosotros hemos podido disfrutar de algunas cosas, vamos a dejarle también algo bueno a las futuras generaciones.
Antes de contestar, por aportar también, bueno, introducir la gente que está participando a través de Twitter, hay una pregunta bastante interesante que creo que enlaza también con esto, y es, ¿se ha equivocado Alemania en su política de desmantelamiento de las centrales nucleares? Es decir, estamos viendo también, ¿no?, que parece ser que desde gobiernos pues se está tomando una decisión, no sé, ¿qué pensáis? Luis. Yo creo que ya todo el mundo sabe lo que voy a decir. Él va a decir que no, pero yo voy a intentar explicar el porqué, ¿vale? Pero déjame, Pepe, que te acabe de responder, aunque bueno, creo que poco más puedo añadir que lo que ya había dicho, es cómo hacer el cálculo, efectivamente. Si tú consideras que el coste es infinito, el cálculo, pues todo lo que sea coste infinito, imputarás infinito. Pero en cálculos basado en cómo lo vamos a gestionar, mira, este va a ser nuestro modelo de gestión. Almacenamiento geológico profundo. Sí, eso está en el Plan de Residuos Radiológicos Nacional. Sí, el almacenamiento geológico profundo es final. Entonces, basado... No liemos aquí al personaje. Esa botella, tú sí le das un tratamiento final. Si tú me lo almacenas, me puede decir que es lo mismo que si yo esa botella me la guardo en un almacén. Pero yo quiero que me digas cuánto me cuesta el tratamiento final. Bien. Hasta que deje de ser peligroso ese residuo. Efectivamente, Pepe, y para eso está... Si no existe, no me vale a mí este tipo de energía. Claro, a ver, bueno, para que el almacenamiento geológico profundo, el fin de él es almacenarlo de tal manera que no afecte y que, por lo tanto, llegue a una vida en la que no te afecta, es decir, sí se termina. Y eso está estimado en ese plan de residuos radiactivos españoles, ¿vale?, para también aplicaciones médicas, por supuesto, en el que se estiman 7.800 millones de euros que incurren las plantas. Si al final se le diera otra gestión más barata, el coste sería inferior, y si se le diera otra gestión más cara, sería superior. Y eso es lo que hay, ¿vale? Efectivamente, a lo mejor a ti no te vale, Pepe. Pues bueno, a mí sí. A mí, como está planteado, me parece que no veo en ninguna otra industria una gestión, ni siquiera de esta botella, pues vamos a decir, tan, bueno, por lo menos estudiado, ¿vale? No es cualquier idea así a priori. Con respecto a las generaciones venideras, estoy completamente de acuerdo, pero si consideramos que el residuo va a tener finalmente un tratamiento final bueno, que ese es mi punto de vista, ¿vale? Por supuesto, puede ser personal, eso estoy de acuerdo, Pepe, el tuyo es que no. Pues sí que merece la pena, y no solo las venideras, por lo que incurre, sino a las presentes, que también es importante. Y vamos, no sé cómo estará, pero me figuro que todos alrededor conocemos gente que de alguna manera en el presente ya lo está pasando mal, ¿de acuerdo? Y se ha equivocado Alemania. Voy a decir, equivocarse, yo creo que aquí no te equivocas o te dejas de equivocar. Tú tomas una decisión, como todo en la vida, ¿vale? Y hay que tirar con ella. Y Alemania ha optado por una opción que ya había planteado antes, que era el cierre progresivo de las energías nucleares hasta 2022. Ya venía en el gobierno anterior a Angela Merkel. Angela Merkel, por las elecciones que venían, volvió a retomarlo. ¿Qué ha supuesto? O sea, equivocación o no, es ¿qué ha supuesto para Alemania? Un contrato de gas con los rusos, cuando ha venido la ola de frío en febrero, tener que encender todas las centrales de carbón, de gas, y actualmente importa de Francia un montón de electricidad. Un montón es el equivalente a 10 centrales nucleares, ¿vale? Con lo cual, ¿se ha equivocado o no? Bueno, ellos han optado porque no quieren la energía nuclear y eso, pues oye, tiene sus, vamos a decir, consecuencias, buenas o malas, eso lo tienen que valorar los propios alemanes. Equivocarse, yo creo que en esto no te equivocas. Yo veo tres hechos básicos y uno es que Alemania son los que son más listos, normalmente, es mi percepción, ¿no? Pero dicen, tenemos los rusos que tienen aquí energía, gas para tirar y lo que se va encontrando todavía. En otro lado, dice, tenemos los franceses con una sobreinstalación de nuclear que tienen pues, alrededor de 59 reactores nucleares y es que les sobra la energía por las orejas y es que acaban vendiendo energía al dumping que se le llama, que básicamente es casi como quien dice regalarlo, ¿no? Que es que tienes tanta y entonces pues claro, los alemanes dicen, hombre, pues por un lado tenemos esto, por el otro los rusos y encima nosotros nos estamos volviendo líderes de fotovoltaica que tiene también narices que Alemania que ven el sol 20 días al año.
estén por delante de un país como el nuestro, por ejemplo, en el tema de la fotovoltaica, ¿no? Que aquí parece que se venga a poner palos en las ruedas. Y parte y ahora ya esto lo meto como un CIS, porque si no me quedo tranquilo, con el tema del déficit tarifario, me parece fatal el trato que se lleva a las renovables en el sentido de como si hubieran causado este déficit, cosa que es mentira, y en cambio los regímenes distributivos de hidráulica o nuclear, centrales que están amortizadísimas y que se llevan unos beneficios pingües cada año del copón, estos no aparezcan como en boca del ministro Soria, de quien sea, no aparezcan como parte del problema del déficit tarifario que vamos acarreando y que ahora mismo está en 30.000 millones de euros, casi nada. No sé si todo el mundo sabe más o menos lo que es el déficit tarifario. Vale, si no, luego hablamos de ello. Tampoco es el debate ahora. Había más preguntas, ¿no? Yo creo que con respecto a esto, por mi parte responder, líderes en fotovoltaica, la empresa más grande de producción de paneles fotovoltaicos hace 3 semanas quebró, ¿vale? O sea, no lo sé, es verdad, lo son, porque lo han producido, pero actualmente tienen un déficit fotovoltaico los alemanes de 100.000 millones de euros. Nuestro déficit de 30.000 millones de euros, para ponerlo en cifras, es que cada uno de los que estamos aquí debemos al mercado eléctrico 600 euros, porque no pagamos con nuestra factura de la luz lo que cuesta la energía, ¿vale? Y esto ha venido en los últimos años a incrementarse, a multiplicarse. En 2006 no existía y ahora, 6 años después, hay 30.000 millones, 5.000 al año. Con lo cual, ¿qué se ha construido durante estos años? Esto ha venido, entre otras cosas, por una tarifa de luz regulada y parada, y por otro lado, por un incremento de las primas. Y de hecho, el coste de vuestra energía, el 50% se debe al coste de la generación y el 35% a las primas, a las renovables de todo tipo, ¿vale? Con lo cual, bueno, parte del problema lo tiene, al igual que parte de la solución, pero parte del problema, no quitemos problemas. Y con respecto al dumping, que lo has dicho muy bien, estoy completamente de acuerdo. En Francia tienen un problema, tienen tanta nuclear que por las noches regulan y el precio es prácticamente cero. Pero es que es lo mismo que nos está pasando en España con la renovable. Tenemos un 60% a lo mejor el récord histórico, pero ¿sabéis a qué hora? Cuando no consumimos, porque el 60% es con respecto a la demanda. Con lo cual es verdad, lo vendemos a precio cero. Es decir, esa energía nos saldría más barato pararla, porque nosotros, consumidores, la estamos pagando a 70 euros megavatio. Muy cara, para que os hagáis la idea, muy cara. Bueno, la palabra. Hola, buenas. ¿Está? ¿Sí? Hola, buenas tardes. A ver, yo tengo no 2 preguntas, más 2 demandas de información, ¿no? Como estáis dando datos, pues me gustaría poder tener más datos para poder posicionarme, bueno, aunque yo estoy posicionado, pero para poderme ratificar en mi posicionamiento, ¿de acuerdo? Por un lado, quería saber si es posible, y que me planteéis desde las 2 entidades cómo lo veis, si hay algún estudio que refleje desde un punto de vista más desde la educación y la concienciación de ahorro energético, ¿hay algún estudio que nos pueda decir en qué fechas podría ser posible un apagón nuclear en el que las energías alternativas, las energías renovables, se hicieran cargo de ese consumo grandísimo que yo creo que ahora mismo estamos efectuando? Esa sería una. Y otra más enfocada a Luis. A mí me gustaría, porque me has dado muchos datos, me has hablado de peligrosidad, me has hablado de residuos, me has hablado de que está controlado, de que son seguros, me has hablado que una falange de uranio es capaz de generar unas cantidades de energías, vamos, increíbles, pero me gustaría que me dieras un dato. Esa falange de uranio, ¿qué radio y qué consecuencias contaminantes tiene? Pero con datos, o sea que en caso de accidente, que sé que no va a pasar, porque los accidentes no pasan, nada más pasan en Japón, pero si pasara, ¿qué radio y qué consecuencias contaminantes tendría para un entorno, pues en este caso como España? No sé si nos afectaría a toda la península, aunque esto pasara en el centro de, por ejemplo, la capital, o en Almaraz, que está muy cerquita. Entonces, para ver si no me podéis dar esta información. Que responda primero Héctor, porque yo creo que tengo 2 preguntas y tú solo tienes una, que es un estudio de... Bueno, yo no sé todos los estudios del mundo, desde luego. Apenas sé los de mi organización, que ya tela lo que sacan y que
nos tienen mareados a veces. Pero sí, en el estudio este que hablaba al principio, que era básicamente cómo conseguir un 40% de reducción de emisiones para 2020, que hablaba un poco de cómo progresivamente íbamos abandonando ciertas fuentes de energía, principalmente empezando por las más sucias. Y desde luego carbono, pues la primera que se iba, ¿no? Pero en el caso de la nuclear, si no recuerdo mal, claro que este estudio tiene 3 años ya y ya iríamos un poco tarde, pero bueno, en principio poníamos como en 2016, 2017 podríamos tener el parón este. Vale, yo con respecto al estudio creo que lo mejor es, has empezado, perdona, ¿tu nombre es? Vale, Carlos, y posicionado me imagino que de la parte verde. Vale, no, también es bueno porque me figuro hay gente oyéndonos para que se sepa. Con respecto al tema de la eficiencia energética, creo que estoy completamente de acuerdo. Una de las bases tiene que ser el ahorro energético. O sea, el despilfarro de energía que hay, tenemos que ir a mejorar los procesos, a viviendas que consuman menos, al transporte, ir a híbridos como estamos haciendo o el coche eléctrico. Completamente de acuerdo. Y creo que ahí hay mucho todavía por hacer. Y ahí será una parte importante de ese quesito de solución donde se pueda reducir y mejorar. Completamente de acuerdo. Además, con una gran inversión y desarrollo que puede suponer. En eso 100%. Con respecto al estudio para reducir el abandono nuclear, decirte lo que produce hoy la nuclear y decirte lo que produce la renovable. Por lo tanto, pues me dices, oye, ¿cómo se podría? Aunque no es del todo cierto, pero para que tengas claro, la nuclear en 2010 supuso, ¿vale?, del consumo total de energía eléctrica el 22%. Eólica el 16%, hidráulica, eólica y solar, porque ya hidráulica no se puede explotar más, hay lo que hay, que ya tenemos bastante, tenemos una suerte. En España hay un 16% de hidráulica, por supuesto depende del año, la lluvia este año es peor, pero eólica y solar, que es por así decir donde puedes hacer un esfuerzo, o otras renovables, tenemos un total de otro 20%, es decir, aproximadamente nuclear frente a renovable hay lo mismo. Con lo cual, ¿qué sería necesario? Me dices, pues hacer la misma inversión. Pues te digo, bueno, así a priori el número saldría, pero claro, eso en potencia instalada, en el caso de la eólica, solar y otras renovables, estamos hablando de un 30%. Es decir, habría que instalar 30 veces más de la energía que tenemos hoy día en España. También hay que decir que a día de hoy sobra energía en España, es como la vivienda. ¿Que hay muchas viviendas? Pues energía pasa lo mismo, tenemos centrales paradas que no utilizamos, sobra energía. Tenemos 100 gigavatios instalados y lo máximo que se consume en el peor momento de demanda del año son 40. Con lo cual, me dices eso, digo, bueno, realmente no me iría a instalarlas con renovables. Pero el problema es el que que os comentaba antes, no sé si lo habéis visto, no me he expresado bien, es la renovable depende. O sea, depende. Hay momentos, como bien ha dicho Héctor, que te puede dar el 60 y hay momentos donde te puede dar el 1. Cuando te da el 60 apagas el gas, pero cuando te da el 1 hay que encender algo, ¿vale? Entonces, por mucha renovable que instalases, habría momentos determinados que no tendrías energía suficiente. Entonces, ¿con qué habría que complementarlo? Con gas, ¿vale? Con gas o carbón, que tú echas gas o echas carbón y tienes electricidad. Por lo tanto, ¿eso qué haría? Es verdad, si instalas mucha renovable, cada vez cogería más parte del queso, pero tendrías centrales paradas pendientes de funcionar solo en esos determinados momentos. ¿Y eso qué haría? Pues que es como si tienes dos coches. Uno, un Mercedes, vamos a llamar que es las renovables, que te funciona muy bien durante 6 días, pero hay uno de la semana que no te funciona. Necesitas otro coche. Al final, tener 2 coches aparcados en tu casa es caro, ¿vale? El que te funciona solo un día, ese sabes que te funciona ese y el resto de los días. Con lo cual hay que intentar hacer un equilibrio. O sea, está bien renovables, yo estoy completamente de acuerdo, pero suena un poco absolutista de ser anti nada. Yo, sinceramente, creo que hay que intentar apostar por todo. Y ese es mi punto de vista. Estoy 100% de acuerdo en la parte de las renovables, pero creo que hay que ver la parte, pues oye, las ventajas que tiene y los inconvenientes. Y uno es que no aseguras siempre y cuando quieras la energía disponible. Sí, pues. Un pequeño comentario, perdón. Para poder pues no estar anti nada, necesito que me respondas a la segunda pregunta. Sí, perdona. Es lo que me frena principalmente. Efectivamente, he visto, perdona, porque he tomado nota, lo que provocaría una pastilla. No te sé decir una pastilla, es una pastilla o el combustible gastado, o sea, un accidente, que al final sería la gestión. Pues, por desgracia, tenemos los ejemplos, es decir, ¿qué provoca?
en Japón? Pues impacto principalmente económico y medioambiental, ¿vale? Con lo que eso supone. Al igual que yo personalmente no conozco, y lo ha dicho bien Pepe, bueno, excepto los molinos y la solar fotovoltaica, aunque hay que tener en cuenta también todo lo que está generando, ¿vale? Que no tenga un impacto cero, incluso las renovables, no hay nada que tenga un impacto cero. Entonces, si partes de la base de que el accidente va a ocurrir, es complicado ponerse en el lado de que puedo defender esto. O sea, hay que poner todos los medios para que eso no suceda. Y en el caso de que suceda, que es el ejemplo que hemos tenido recientemente de Fukushima, minimizar los daños los va a haber, ¿vale? Que si se viera afectada Almaraz, que está en el kilómetro 170 y pico de la carretera de Extremadura, si se vería afectado Madrid, pues mira, no te sé responder, porque es como si me dices, Tokio se iba a ver afectado por Fukushima, inicialmente decían que sí, que no, es difícil de responder, ¿vale? Bueno, querías hacer un comentario. Solo un pequeño comentario bueno, y es que no todo es ni blanco-negro. Me refiero que él puede defender la energía nuclear y a la vez ser partidario de la energía renovable y buscar la manera. De la misma manera que no significa que porque yo trabajo en una organización ecologista me dicen renovable y ya digo sí a todo. No. O sea, yo tampoco defiendo todas las renovables a cualquier precio en cualquier sitio. Me refiero que a mí tampoco me parece ambientalmente correcto una granja solar de no sé cuántos metros o kilómetros cuadrados. Yo preferiría un sistema más de distribución un poco más descentralizado. Pero que me refiero que no pongámonos en todo es blanco o todo es negro, ¿no? Tú puedes tener estas dos posturas y convivir con ella del mismo modo que yo puedo estar a favor y trabajar cada día por las renovables, pero no a cualquier precio. Sobre una pequeña gracia. Sí, pero precisamente una de las cuestiones que se ve de fondo con tu reflexión, y yo creo que ha estado de fondo en todo el debate, es que al final también detrás del debate energético está también un debate muy profundo de modelo de sociedad, de modelo de economía de producción y de economía de consumo. Lo digo a raíz, por ejemplo, de esta reflexión que planteas, ¿no? De, bueno, renovables sí, pero porque están vinculadas a una manera, ¿no? También de entender la sociedad y no con las demandas. De todas formas, había alguna pregunta más. Yo creo que está siendo muy interesante porque creo que hay posiciones firmes, pero no fundamentalistas en el sentido que parezca que es una especie de destrucción de la opinión del otro, aunque hay cuestiones en las que me parece que son líneas rojas. Y una, por ejemplo, es pues, el argumento de peso puede ser el de la competitividad por una parte, dadas las circunstancias actuales, y por otro es asumimos el grado de riesgo y de incertidumbre que genera, porque hay cuestiones que no se pueden responder, con esto que decías de los kilómetros de la nube radiactiva, dónde pueden llegar, pero desde luego lo que sí científicamente es comprobable son los riesgos severos para la salud. Pero bueno, es de agradecer el rico debate. Había, creo, otra pregunta más. Bueno, Carlos era de los verdes, yo soy de los sandía, verde por fuera, rojo por dentro, para que me identifiques. Bueno, primera pregunta. Hablabas antes de lo que se ha gastado en inversiones para las renovables. Quería saber también cuánto se ha gastado a lo largo de los años en la nuclear. Esa es una pregunta. Otra pregunta que me ha sorprendido es, y esto es cuando hablabas de por qué países vinculados no al primer mundo o a los países desarrollados no podrían tener energía nuclear cuando las empresas eléctricas son empresas privadas. Imagino que podrán contratar a gente, vamos, son leyes del capitalismo que no entiendo muy bien. Luego otra pregunta, perdona que... bueno, sí, lo hablabais un poquillo antes. Si fuésemos, o sea, ahora mismo decías que tenemos instalada potencia suficiente, o sea, más que de sobra, reduciendo la producción de las centrales nucleares, estaríamos en disposición de avanzar hacia un modelo donde no fueran necesarias. O sea, es decir, no sé si yo creo que me he explicado bastante bien. Y si ese fuese el caso, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo la posición de defender una energía que puede causar catástrofes humanitarias? Y ya está. Muchas preguntas, gracias. Pues...
puedes repetir la segunda? Sí, imagínate. Vale, dime las que te has acordado y yo te digo. Gasto en nuclear, en investigación inicial, y luego sería posible renunciar a la energía nuclear. Bien. Sí, la otra pregunta era que no entendía muy bien cuando argumentabas que la energía nuclear estaba guay en España, en Francia y en estos países, pero que no estaba tan guay en países de Asia o en Irán, argumentando que no tenían trabajadores cualificados. Y mi pregunta es que si puede, o sea, me refiero que ahora mismo en un mundo globalizado los trabajadores cualificados de cualquier parte del mundo no pueden trabajar en otra parte del mundo. O sea, es que me parece un argumento como de poco peso, ¿no? O sea, no sé. Vale, pues primero responderte a esta. Realmente esto es por qué no las hay, ¿vale? O sea, tú no vas, construyes una central, la dejas y ya funciona. Eso pasa con otras energías, entre comillas, con ninguna realmente. Tienes que operar las plantas nucleares y las tienes que operar de manera segura, con lo cual no vale llegar, construir una central nuclear y dejarla, ¿vale? O sea, la gente que lo construye se tiene que generar un organismo regulador, unas empresas que lo sepan operar, unas empresas que sepan mantenerlo. Eso necesita unas estructuras de sociedad que no las hay, por eso, ¿vale? Con respecto al gasto en energía nuclear, efectivamente ha habido mucho, y todos sabéis el comienzo de los inicios nucleares, el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan se diseñó en una Segunda Guerra Mundial para lanzar una bomba atómica y poner fin a la guerra nuclear. Eso, el dinero, no te sé decir el número, pero es ingente. Pero fue investigación, efectivamente. Y oye, aprovechémosla. O sea, qué suerte hemos tenido, que no os creáis que aquí fueran esto, Rutherford, Fermi, Einstein, los Curie, o sea, una serie de personas que investigaron muchísimo. ¿Y nosotros vamos a renunciar a ello si podemos sacarle un provecho bueno? Yo ahí es donde antes decía Héctor, estoy de acuerdo, yo no estoy nada de acuerdo con el tema armamentístico, ¿vale? Pero ese lo hay, ¿vale? O sea, tú por mucho que digas yo no quiero energía nuclear, Irán va a hacer lo que quiera, ¿vale? Entonces, esa investigación que ha habido, aprovechémosla y si le podemos dar un buen uso, con lo cual sí, ha habido mucha investigación y desarrollo y yo creo que eso es bueno para las renovables. El problema de las renovables es que se ha puesto, y ahí yo creo que Héctor estará de acuerdo, es las renovables muchas veces, en vez de hacerse una investigación y desarrollo para optimizar los procesos, directamente era cada vecino que instale paneles y se le prima, y en base a la prima se hacía la investigación y el desarrollo. Quizás ha sido demasiado dinero para lo que ha producido. Podía ese mismo dinero, habiéndose investigado y desarrollado en universidades o institutos, generar una mejor tecnología, pero a día de hoy está muy bien, por ejemplo la eólica. Con respecto a ¿sería posible renunciar a la energía nuclear? El ejemplo lo tienes en Alemania. O sea, es igual que tú puedes renunciar a tu coche, pues, o moto o transporte público. Sí, ¿a qué precio? ¿Vale? En España, ¿sería posible? Pues si cierras las centrales nucleares españolas, ¿eso qué supondría? Por supuesto, el 500.000, al igual que las renovables, de empleados que trabajan para el sector directa e indirectamente, irse a la calle, y esos 20% de energía que era nuclear pasaría a ser gas y carbón, ¿vale? Entonces, esa es la alternativa, que es la alternativa que ha tomado Alemania, ¿vale? Con lo cual, por eso es por lo que no se hace. Y políticamente luego hay otros aspectos que la energía nuclear, y yo creo que aquí todos lo veremos, es curioso, es algo técnico. En Francia verás posicionado a gente, pero no de todo tipo, de cualquier espectro, y no ser de derechas es ser pro nuclear y ser de izquierdas es ser renovable. Es una conciencia de la energía, al igual que la educación, o más la energía, porque realmente no atiende a política, es un tema de Estado y punto, ¿vale? Y ya da igual que seas de izquierdas o de derechas. A ver, no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas. Yo es que me siento más seguro con un vecino que tiene un caniche que con uno que tiene un pitbull. O sea, esto es un poco así. O sea, no sé, creo que se ha quedado claro el ejemplo, ¿no?, que acabo de poner. Sí, efectivamente. O sea, vale, y luego la otra pregunta es, bueno, bien, Alemania ha tomado una vía, ¿no? Mi pregunta es, tú dices, se destruyen 500.000 puestos de trabajo. El compañero, no me acuerdo cómo te llamas,
planteaba que... Héctor. El amigo de la Tierra. El amigo de la LAN. Venga. El compañero planteaba que con las energías renovables también se generarían muchos empleos. Además, en esas cantidades, 500.000, por ahí, se podría plantear empleo público de calidad, energías renovables, tal. O sea, me refiero que tendría un coste de formación de trabajadores, imagino, como cualquier iniciativa, pero se mantendrían esos puestos de trabajo. Yo lo que quiero saber es que si apostando por un modelo de consumo en el que realmente se consuma lo que se necesita y de no despilfarro, porque al final estamos en un modelo de despilfarro energético, de despilfarro de todas las cosas, que si no sería más inteligente apostar por ese modelo de no despilfarro, de no consumismo, que apostar por la energía nuclear por el único motivo de que genera la energía suficiente para mantener un sistema insostenible. Vale, con respecto a lo que has comentado, yo en ese punto, la alternativa... Luis, disculpa, brevedad, porque vamos... La alternativa que había comentado es que sería gas y carbón, con lo cual sería generación de puestos de trabajo en ese sector. Si nuestra apuesta es por apostar por gas y carbón, centrales de gas y carbón, pues oye, pero esa es la alternativa, no la renovable, ¿vale? Y yo creo que con eso suficiente. Sí, bueno, pues yo creo que, no sé si alguna... Último, sí, un poco, sí, de querer cerrar yo... Si se lo pongo con estas palabras que he escrito, no me quedo tranquilo. No, bueno, solo comentar, que no os digan que cada vez hay más energía nuclear, no se está expandiendo. Que nos hagan creer que es rentable, porque ya hemos dicho que no lo es siempre. Nos hagan creer los casos exitosos, como Japón o Francia, porque mira lo que pasa luego, que acabas regalando la energía y encima como venga alguien y te meta una bomba y va a tus centrales, ahí tienes un combo bastante duro. La energía nuclear suele estar muy relacionada con todo el tema del armamento nuclear. La minería del uranio ni es barata ni favorece mucho a la gente que trabaja en ella. O sea, lo digo por toda la gente que ha muerto en las minas de uranio, es el número bastante elevado y escandaloso. Además, es una energía que nos digan que no contamina el medio ambiente ni la salud humana, porque no es cierto. Y que encima te digan que tiene bajo riesgo de accidentes, es que ya por qué correr simplemente ese riesgo cuando ya no tienes ni que correrlo, ¿no? Por muy bajo que sea, aunque sea del 1, pero es que ¿por qué tengo que correr ese riesgo? Con lo cual la industria nuclear, que os la presentan como una fuente de energía que sigue creciendo y que sigue pues, ayudando a los países industrializados a que sepáis, bueno, que está ligada a los gobiernos militares, todo este tema de la guerra esta siempre nuclear de fondo y bueno, y que en general yo creo que está en declive y espero que siga así mucho tiempo y espero que no tenga que haber otro Fukushima para que más gente se abra los ojos. Bueno, completamente de acuerdo con Héctor en lo de que espero que no haya ningún otro Fukushima. Yo creo que de los accidentes lo que hay que hacer es aprender y yo creo que se está aprendiendo, es decir, veréis que Fukushima ha sido un acontecimiento en el que se ha puesto de manifiesto la seguridad de las centrales nucleares, eso es verdad, y hay dos opciones, o dar la espalda a Fukushima y decir qué malo es, o hay otra opción que es se puede mejorar, hay que mejorar y la seguridad de las centrales nucleares puede salir fortalecida. Y esa es la opción por la que alguien que cree en la energía nuclear apuesta, por mejorar y salir reforzados de un suceso como el de Fukushima. En cuanto al medio ambiente, es apremiante el tema de las emisiones de CO2. Y en eso estará de acuerdo Héctor, y a día de hoy las soluciones a ellos es la nuclear o la renovable. Y la renovable tiene sus pros y sus contras, como lo tiene la nuclear. La nuclear, en el caso de la competitividad, a día de hoy es competitiva, se demuestra el sector nuclear español, es un ejemplo de ello, y fuera del mundo la apuesta de determinados países por ello, desde el punto de vista de competitividad o estratégico. Efectivamente, es una apuesta que tenemos que tomar todos, toda la población,
y decidir por dónde ir. O sea, si hipotecamos o no hipotecamos el futuro de nuestros hijos, ¿no? es la decisión, ¿no? bueno, o si hipotecamos o no hipotecamos, efectivamente, para ellos es una hipoteca, sí lo es. Para mí no lo es, sinceramente. Creo que los problemas que mencionáis tienen solución y tienen solución a día de hoy. Y lo que no tiene solución es el estado en el que se encuentran actualmente el tema energético. Y tiene que ser una opción más, que ya lo es, con un 20% de energía que produce y que con nosotros consumimos, con lo cual, sinceramente, una apuesta decidida por la energía nuclear y a seguir adelante con ella y la construcción que hay en el resto del mundo. Podemos ir tomar dos vías, cerrarnos o abrirnos al resto del mundo, que es el caso que ha hecho Reino Unido, Francia, Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, Estados Unidos y China. Y no parecen unos países, por lo menos no a tener en cuenta como una opción. No cerraría ninguna vía. Y por último, oye, daros gracias a todos, a Héctor, a Paco, a todos los que habéis hecho preguntas. Y oye, tener en cuenta, esta es mi opinión, por supuesto vosotros tenéis la vuestra y os agradezco, pues oye, lo que habéis transmitido, el debate. Yo creo que la idea es esa, generar opinión, generar diferentes puntos y bueno, espero yo siempre de estos debates salgo con nuevas ideas y espero que vosotros por lo menos también en la pequeña medida que haya podido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, Héctor. La verdad que creo que ha sido un debate muy interesante donde se ha aportado argumentos. Es verdad que la sociedad española, los estudios de opinión reiteradamente marcan una posición al menos prudente o de rechazo hacia la energía nuclear. Pero, como decíamos al principio, el generar un debate que, por cierto, se ha regido, yo creo, con el fair play, seguramente con más ganas, ¿no?, de seguir haciendo debate. Agradecer, por supuesto, la participación a la gente que ha estado. Y, bueno, pues vamos a seguir no solamente con este tema, con otros temas, perseverando en este programa de Ateneo Joven, como una manera de vehicular un debate y una manera de entender la participación de los jóvenes. Creo que la información nos sobra, que las posiciones diferenciadas seguramente tienen algo en común y es que quieren más información. Hace falta para poder formar ciudadanos activos también una gran cantidad de información. Y bueno, en la medida de lo posible, paulatinamente, pues a través de programas desde Impulso Municipal y con las entidades, pues seguir trabajando en esto. Nos están esperando un tentempié y podemos seguir conversando a otro nivel.